bienvenidos a un nuevo episodio de Historias con té de Jazmín. Yo soy Jazmín y en esta ocasión me estoy tomando un tecito de menta. Miren la tacita, ¡ay, qué hermosa! Me la encontré el otro día, me encantó, dije, ¡ay, perfecta para tomarme mis tés! En esta ocasión el té de menta huele delicioso. Bueno, pues espero que estén muy bien en sus casitas, que ustedes me estén acompañando en esta ocasión con ya sea un cafecito, un tecito, un agua, no sé, algo que les guste, que lo disfruten. Esta es una historia, como siempre, un poquito larga, pero muy interesante. Y lo curioso de esta historia, o lo interesante de esta historia, es que va a ser dos historias en una. Así es que hoy es la primera parte de esta historia y la siguiente semana les traeré parte 2. Bueno, pues la primera parte es la historia de Steven Steiner. Steven Steiner nació el 18 de abril de 1965. Él nació y creció en un pequeño pueblo de California, que se llama Merced. Él nació en los 65, 70, bueno, en esa época, ese pueblo de Merced en California era un pueblo muy pequeño, muy tranquilo, muy hermoso, pacífico, casi nunca nada pasaba, o sea, nada malo, nada que llamara la atención. Está muy cerca de un parque nacional que es muy turístico, que es Yosemite. Así es que ahí empieza nuestra historia. Y empieza con él, ¿verdad? Él era un niño muy alegre, muy extrovertido, muy amigable. Le gustaba ser muy servicial, ayudar a las personas, amable. Él era un buen niño. Él creció en una familia donde tenía 3 hermanas y un hermano. Entonces él se llevaba muy bien con su hermano. Su hermano era 4 años mayor que él y su hermano se llama Kerry. Él, pues tenían esa hermandad porque eran los 2 únicos niños de la casa. Así es que su hermano lo cuidaba mucho, lo procuraba, jugaban, les gustaba mucho montar en bicicleta, salir, jugar también en la patineta. Así es que tuvieron una infancia muy bonita, muy unidos los dos. Entonces, un día, el 14 de diciembre de 1972, Steven va rumbo él sale de la escuela, él era un niño de 7 años en este año, y él va rumbo a su casa, ¿verdad? Saliendo de su escuela, que quedaba media milla la escuela, así es que no estaba tan retirado y él caminaba. Iba caminando cuando de repente se cruza con un señor. Este señor estaba dando panfletos o como propaganda de iglesias. Y varios niños pasaron antes que él, pero como que los niños no le ponían atención. Pero como él era amigable, servicial, él era muy inocente también, hay que decirlo, él sí se detuvo, él le preguntó, él escuchó al señor, y el señor se llamaba Edwin Murphy, y le preguntó información, y le dijo que él estaba recaudando o tratando de recaudar cosas para la iglesia, que si él o su familia o alguien que él conociera podría darle ayuda. Y dijo, pues yo creo a mi mamá. Entonces el señor le preguntó, ¿y dónde está tu mamá? Le dijo, ella está en la casa, vivo muy cerquitas de aquí, a unas cuantas cuadras de aquí, si quiere vamos y le preguntamos a mi mamá si tiene algo para dar, para regalar. Y dijo, mira, Erwin le dijo, ¿qué te parece si nos vamos en mi carro? Dijo el niño, no, vivo cerquita, no necesitamos que ir en carro. Y él insistió, dijo, sí, vámonos en el carro, mira. Vamos y de ahí llegamos más rápido para poderle preguntar a tu mamá si tiene algunos artículos que nos pueda dar para la iglesia. Después de tanto insistir,
Steven accede y dice, ok, vamos. Entonces se sube a un carro, es un Buick blanco. Pero una vez que él se sube, se da cuenta de que no solo era Erwin el que estaba en ese carro. Había otra persona y esa persona estaba conduciendo el auto. Esa persona se llama Kenneth Parnell. El niño se queda como sorprendido, pero no le da miedo. Así es que se sube y empieza a avanzar el carro y él va viendo calles conocidas. Así es que no le entra la desconfianza ni nada. Y de repente se detienen como en una tienda de donde compran sabritas, papitas y todo eso. Es como una gasolinería. Se detienen y en esa época se usaban los teléfonos de calle, ¿verdad? Donde le ponían una moneda y ya podían hacer llamadas. Así es que Kenneth se baja y hace una llamada y después regresa al carro y dice, mira, le hablé a tu mamá y me dijo tu mamá que esta noche te puedes ir conmigo a mi casa. El niño se queda medio extrañado, pero pues no le dio miedo. Ok. Entonces él lo dejan al otro tipo, a Erwin, lo dejan en su casa y todo, y después se agarran una carretera y ellos, Kenneth y Steven, llegan a una cabaña. Esta cabaña estaba en un lugar remoto, no tenían muchos vecinos, no había mucha civilización, por así decirlo. Entra a la casa, pero no, él en entrevistas dice que él no tenía miedo. Entonces, mientras eso está pasando ahí, la madre de Steven se da cuenta que el niño no ha llegado a la casa. Se empieza a preocupar y va hacia la escuela. El niño no está, lo empieza a buscar y se empieza como a aterrorizar, se empieza a poner muy nerviosa, qué fue lo que pasó, ¿verdad? Con su niño. Va a la estación de policía, lo reporta como un niño perdido. Los policías preguntan absolutamente todo, cuándo fue la última vez, dónde fue, o sea, hicieron toda una entrevista. Empiezan a buscar, no encuentran absolutamente nada, no encuentran a Steven. Así es que la mamá empieza a hacer como propaganda, como carteles con la fotografía de Steven y todo, y empieza a repartirlas para empezar a buscar a su niño. Y empieza una búsqueda masiva, empieza a pasar toda la información a programas de televisión y a otros lados. O sea, se empieza una búsqueda intensa. Regresando a Steven, él sigue con ese hombre. Ese hombre, al día siguiente, que fue 5 de diciembre de 1972, le dice al niño que sus padres ya no lo quieren, que sus padres le dieron la tutoría a él porque los padres ya no podían pagar, ya no podían mantener a su hijo. El niño de 7 años se queda como, o sea, no puede entender lo que está diciendo. Dijo, ahora tú eres mío. Y en ese momento le enseña papeles de que él fue adoptado y de que le acababa de cambiar su nombre. Ahora ya no se llamaba Steven, se llamaba Dennis Parnell. El niño, o sea, en su cabecita no podía como agarrar, o sea, entender todo lo que estaba pasando. De un día al otro le cambió totalmente su vida. Este hombre, Parnell, después de que le enseña todo eso, después de que le dice que ahora le pertenece, que eres mío, abusa íntimamente de Steven. Steven empieza a llorar, empieza a gritar, empieza a suplicar regresar a su casa.
Él no quiere estar ahí, él no entiende qué es lo que está pasando. Y él al estar gritando y llorando y todo eso, Parnell le empieza a dar medicamentos como para ponerlo a dormir, para relajarlo. Y así empieza ese abuso. Día tras día, todos los días, ese hombre era igual. Lo abusaba físico, o sea, íntimamente, casi todos los días. Así es que pasa un mes y Parnell lo inscribe a una escuela. Esa escuela se llamaba Still Lane School y lo registra con ese nombre de Dennis Parnell. Todos lo creen, no hay duda, no hay absolutamente nada. Él empieza a ir a la escuela, él jamás revela, o sea, jamás cuenta la verdad porque le tenía un miedo terrible a Parnell, ¿verdad? Porque, pues, te imaginas, lo estaba dañando, lo dañó psicológicamente. Así es de que él vive con él y la vida de Steven cambia de un día para otro. Está en la escuela y el estilo de vida de este Parnell encontraba diferentes trabajos, no tenía un trabajo fijo. Así es que se empezaban a mover a diferentes partes, pero casi siempre era ahí mismo en California, ellos solo a diferentes pueblos. Entonces llega él, como trabajaba, como Parnell tenía que trabajar para pagar los gastos de la casa y todo eso, el niño se quedaba muchas veces solito. El niño, mientras él estaba solito, él pensaba, ¿verdad?, en que quería escapar, en que quería salirse, en que quería regresar con sus padres. Él no quería estar ahí con Parnell, pero en su mente decía, ¿pero a dónde me voy a ir? ¿Con quién voy a vivir? O sea, como que en su cabecita había muchas preguntas y no había respuestas. Entonces llegó el día en que él ¿cómo se puede decir? Se hizo a la idea de que ese iba a ser su vida, de que no había otro lugar donde él pudiera ir, donde él pudiera salir e irse. Así es que él siguió yendo a la escuela, él siguió con Parnell. De hecho, hubo una ocasión donde Parnell, como trabajaba tanto para mantener la casa y el lugar donde estaban viviendo, llegó a contratar a una persona para que les ayudara a cuidar al niño. Y esa señora se llama Bárbara Matías. Esa señora venía, ayudaba con el niño. Parnell también le llegó a dar un perrito a Steven o Dennis para que él no se sintiera solito. Así es que era mucha confusión en su cabecita de él. Hagan de cuenta que como Parnell podía lastimarlo, a la misma vez lo cuidaba, le daba un perrito y le ponía una persona que lo cuidara. Esta persona que empezó como niñera, que empezó a venir casualmente a cuidarlo, a darle de comer y asegurarse de que estuviera bien, llegó a moverse a la casa, llegó a vivir con ellos como por alrededor de 9 meses. Y ya después ella se fue. Entonces todo esto, esta relación sigue, el niño va creciendo. Conforme va creciendo en esa casa no hay reglas, como el Parnell no está, no hay reglas. El maltrato sigue y ya no solo le da medicina para sedarlo, para que él lo deje pues seguir haciendo
horribles cosas que le estaba haciendo, ahora lo dejaba fumar, lo dejaba tomar y hasta lo dejaba hacer algunas o abusar sustancias que no son legales, solo para que el niño lo dejara hacer esos actos de intimidad. Va pasando los años, el niño va creciendo, cumple 14 años y Parnell se va dando cuenta que ya no es un niño, ahora es un muchacho. Y eso como que a él ya no le está gustando que está creciendo. Así es que en la cabeza de Parnell es hora de secuestrar a otro niño. Él llama a Bárbara y le platica sus planes y le pregunta que si le puede ayudar. Bárbara dice que no, ella no quiere ser parte de algo así. Entonces Parnell le platica sus planes a Steven o Dennis, el cual le dice que él no le va a ayudar a agarrar a un niño para traerlo a vivir con ellos, aún sabiendo que iba a haber consecuencias al decir que no. Él dijo, no, yo no lo voy a hacer. Entonces Parnell no se iba a quedar así. Él no iba a detener sus ideas y sus ganas de traer otro niño. ¿Qué se le ocurre ahora? Se le ocurre darle dinero a uno de los estudiantes de la escuela de Steven. Le ofrece un dinero, le platica el plan, el niño, pues joven al fin, 13, 14 años, accede, dice que sí. Y Parnell ya le había puesto los ojos a una persona, a un niño de 5 años, chiquito, güerito, con su cabello rubio, él ya le había puesto los ojos. Se empezó el plan, lo empezaron a vigilar después de la escuela, lo empezaron a seguir. Después fingieron de que necesitaban ayuda con el carro. Sean, olvidé decir el nombre del muchacho que le va a ayudar a cometer el plan, se llama Sean Portman. Sean Portman se baja del auto, pretende que necesita ayuda con el auto y le pregunta al niño que si él le puede ayudar. El niño se llama Timothy White. Timothy le dice que no. Él dice, no, yo no te puedo ayudar. Y entonces empieza a correr. Sean va detrás de él corriendo. Llegan a un punto donde hay como una cerca y el niño está a punto de pasar la cerca y Sean lo agarra como de aquí, de su pancita, de su espalda, así. Lo agarra, lo carga, el niño grita aterrorizado, grita, llora, patalea, pero no lo detiene. Lo sube al carro de Parnell y se van. Parnell llega a la casa. Steven ve al nuevo niño, le causa mucha tristeza, mucho dolor e impotencia, pero no hay nada que él pueda hacer, lógicamente. Él empieza a escuchar y a observar todo lo que va a hacer Parnell. Parnell empieza a hablar con el niño, lo empieza a calmar la primera noche, le dice que él tiene autorización de sus padres, que no le va a pasar absolutamente nada, lo empieza a calmar. Van pasando los días y va contándole la misma historia. Le empieza a lavar el cerebrito como se lo lavó a Steven hace años atrás. Le empieza a decir que sus padres se lo regalaron, que sus padres ya no podían mantenerlo y que le habían pedido a él si él se podía hacer cargo de él. El niño no lo creía. Claro que no lo iba a creer, lo agarraron y él gritó, ¿verdad? Pero bueno, él decía que no, él lloraba mucho y todo. Parnell le pintó su cabellito rubio, todo su cabellito rubio se lo pintó de color café oscuro para que no lo reconocieran. De ahí, Steven empieza a observar la situación, empieza a observar lo que le dice, empieza a observar todo eso y de repente él
empieza a recordar y empieza a pensar que a lo mejor todo lo que Parnell en algún momento de su vida le dijo a él fue una mentira. Que a lo mejor sus padres nunca lo regalaron. Que a lo mejor sus padres nunca le dieron la tutoría legal a ese hombre. Que a lo mejor sus padres lo estaban esperando en la casa. Entonces, él empieza a proteger a ese niño. Él se asegura de llegar a la casa, de salir temprano de la escuela todos los días para llegar y estar con Timothy antes de que él llegue del trabajo. Y lo cuida lo más que puede. Pero él en su cabeza, él ya sabe qué le va a pasar tarde o temprano a Timothy, qué es lo que va a empezar a hacer ese hombre. Él, para salvarlo y salvarse a sí mismo también, empieza a fraguar un plan en su cabeza. Empieza a pensar cómo escaparse de ahí para rescatar a ese niño. Entonces llegamos al 1 de marzo de 1980. Ese día, él agarra al niño. Ese día, bueno, primero que todo, esa noche, Parnell estaba trabajando cuidando un edificio. Él era como un cuidador de seguridad, no sé cómo se puede decir, como, pues sí, una persona de seguridad para ese edificio, y él trabajaba de noche ahí. Así es que Steven aprovechó para agarrar al niño y le platicó: mira, nos vamos a ir hoy, tenemos que caminar y vamos a buscar a tu familia y te voy a llevar a tu casa. Ellos salen de la cabaña, pero como dije, no había vecinos, no había casi nada, era como en medio de un bosque. Empiezan a caminar, a caminar, a caminar en la oscuridad, a caminar y a caminar, y de repente caminan como alrededor más o menos de unas 50 millas, más o menos aproximadamente. Y Timothy es un niño de 5 años. Timothy no se acuerda dónde vive, no sabe. Entonces Steven dice: ¿sabes qué? Vamos a una estación de policía. Y empiezan a buscar una estación de policía en el pueblo más cercano y la encuentran. Y Steven le dice a Timothy: mira, vas a entrar a esa estación de policía y les vas a decir absolutamente todo lo que pasó. Vas a decir tu nombre, tu edad, con quién estuviste, qué es lo que acabas de vivir y todo eso, y ellos te van a poder llevar con tu familia. Timothy lo observa y se le salen sus lágrimas y ve que él se va a ir, y él empieza a gritar: no te vayas, y empieza a llorar. Y entonces un policía que estaba ahí en la estación de policía ve esto y se acerca y les pregunta que si les puede ayudar, qué está pasando. A lo cual Steven cuenta absolutamente todo. Toda la verdad salió en ese instante. Ellos entran a la estación de policía y le empiezan a hacer una entrevista. Entonces él empieza a decir que no recuerda su fecha de nacimiento, no se la sabe exactamente, que él tiene 14 años, y dice una frase célebre que va a venir más adelante y va a hacer más sentido, pero en ese momento dice: and I believe my name is Steven. Y creo que mi nombre es Steven. De ahí ellos empiezan a ver Steven Steiner. Empiezan a la investigación y se dan cuenta que es el niño extraviado que ha estado perdido por 7 años. Esto se hace una noticia. Empiezan a llegar periódicos, estaciones de radio, llaman a sus padres, le avisan que Steven está vivo, que lo han encontrado, que tienen a Steven. De ahí ellos pues programan, ¿verdad? Les dicen a los padres: vamos a ir a llevar a Steven. Las cámaras captan ese momento que Steven llega a su casa, captan a sus padres felices, abrazándolo, llorando de felicidad. Sus hermanos se pueden ver en algunas fotografías.
Steven no lo puede creer, por fin salió, por fin se reencontró con su padre, con su madre, con su familia. O sea, es algo espectacular, es algo hermoso. Él, de hecho, fue a varias entrevistas, él contó cómo pasó todo, cómo se escapó, cómo partes de lo que vivió, ¿verdad? Durante esos 7 años, pues sí, es algo insólito, algo precioso, que una persona que una persona perdida haya regresado sano y salvo a su casa con sus padres, era algo que nadie se lo podía creer. Pero en este punto ustedes se preguntarán, ¿y qué pasó con Parnell? ¿Qué pasó con él, verdad? Bueno, pues lo arrestan. Llegan los policías y lo encuentran y lo arrestan y lo llevan a la estación de policía. Y entonces ahí los policías empiezan a investigar quién es este hombre, quién es Kenneth Parnell. Y ahí se empiezan a dar cuenta que él nació el 26 de septiembre de 1931. Él nació en Amarillo, Texas, y él, cuando estaba muy chiquito, su padre los abandonó a él y a su mamá. Su mamá toma la decisión de moverse a California, donde vivía en una casa, o compró una casa, y esa casa la utilizó para rentar cuartos. Así es que ella le rentaba a varias personas para que vivieran ahí. Y una de esas personas que llegó a rentar uno de esos cuartos se propasó con Parnell cuando él era un niño de 14 años. Ese incidente o esa situación hizo que algo pasara en Parnell. Él se convirtió en un niño rebelde. Él empezó a robar. Él empezó a meterse en problemas todo el tiempo. Él entraba y salía de la cárcel juvenil porque siempre se metía en problemas. Siempre, constantemente. Apenas salía, ahí iba y robaba o hacía cosas. Hasta que un día fue llevado a una cárcel de adultos y fue condenado a 5 años de prisión. ¿Por qué? Porque él tocó indebidamente a un niño. Él entra a esta cárcel, es evaluado psicológicamente. Los psicólogos lo diagnostican con psicopatía. Él era un psicópata. Y deciden que es mejor que él entre en una institución psicóloga para darle tratamiento, y que lo iban a tener en esa institución por un tiempo indefinido. No sabían cuánto iba a durar el tratamiento. Tenían que empezar el tratamiento y ver cómo iba mejorando progresivamente con tiempo. O sea, es que no podían poner años. Llega a esa clínica, pero desgraciadamente Parnell se escapa. Apenas iban a empezar el tratamiento y él logra escaparse de esa institución psicológica. Dura perdido por 5 meses. 5 meses después lo encuentran y lo arrestan. Y esta vez lo condenan por lo que había hecho previamente, ¿verdad? El delito que había sido previamente, más aparte por haberse escapado de la institución. Así es que entra a la cárcel con su condena de 5 años. Pero lo malo es que lo dejan salir antes de que cumpliera sus 5 años, porque él se comportaba muy bien. Se comportaba bien y entonces lo dejaron salir, pero bajo condiciones.
Y una de esas condiciones era de que cuando él saliera tenía que ir y buscar ayuda psicológica para seguir tratando su estado mental. A todo él dijo que sí, que sí, que sí, que lo iba a hacer y no sé qué. Entonces, en 1960, él se mueve para Utah. Allá en Utah sigue exactamente lo mismo. Él no cambia, él sigue cometiendo robos, cometiendo cosas que no son legales y vuelve a caer en la cárcel. En Utah le dan 7 años de cárcel. 7 años. Pero una vez más, yo no sé cómo esto pasa, una vez más lo vuelven a dejar salir antes de que se cumplan los 7 años, con la condición de que se vaya de Utah y que nunca más vuelva a regresar a ese estado. Lo cual, él accede. Dice que sí, que no se preocupen, que él se va a ir, que él no va a regresar a Utah. Y efectivamente se va, pero regresa a California. En California conoce a Ervin Edward Murphy, que es la persona que habíamos escuchado ese nombre antes, que fue la persona con la que iniciamos la historia. Ellos dos trabajaban en un parque nacional que es muy turístico de Yosemite, donde ellos dos trabajaban, a los dos los describían como personas muy buenas, confiables, tranquilos. Nadie habló absolutamente nada malo de ellos dos, no tenía nada malo que decir, simplemente que eran unas personas tranquilas, unas personas que podían confiar, que nunca ocasionaban problemas. No había ninguna queja de ninguno de los dos. Pero lo malo es que Ervin no estaba muy bien psicológicamente. No sé cómo decirlo, pero como que tenía un poquito de retraso. Y el otro, como era un psicópata y sabía más o menos manipular a todas las personas, desgraciadamente logró manipular a Ervin. Él le llegó a contar que él tenía un sueño de poder un día tener a un niño o adoptar a un niño para él poderlo criar con buenos, con su religión cristiana, con buenos cimientos, buena educación, que fuera un hombre de bien, cristiano, creyente de Dios, que fuera educado. O sea, él le contó algo maravilloso. Ervin le creyó todo, absolutamente todo. Entonces Parnell le propone a Ervin: ¿qué te parece si tú me ayudas a encontrar a un niño para que yo lo pueda adoptar, yo me lo pueda llevar a mi casa y yo lo pueda hacer crecer y educar bajo el cristianismo, le pueda dar buenos cimientos, un hogar, una familia, o sea, yo voy a ser su familia? Y a Ervin le parece una magnífica idea y dice: sí, 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 yo te ayudo. Entonces él empieza a contar el plan. Mira, ¿qué te parece? Había una iglesia cerca de una escuela. ¿Qué te parece si tú y yo hacemos unos panfletos como propaganda y buscamos a niños y se los vamos pasando a los niños y a lo mejor un niño viene y nos quiere ayudar? Dicho y hecho, así lo hacen panfletos, hacen propaganda donde ponen la iglesia que estaba cerca de esa escuela diciendo que se quieren ayudar o donar a esa escuela, que se quieren contribuir y así. Muchos niños pasaron anteriormente, como dijimos antes, y muchos niños no se pararon, ni siquiera preguntaron, no les interesó, pero desgraciadamente Steven sí pasó. Era un niño muy inocente, era un niño muy ayudador, pasó y agarró el panfleto y ya sabemos lo que pasó en este punto de la historia. Regresando a Steven regresó a la casa, lo celebraron, lo abrazaron, le dieron la bienvenida. Le dicen que
que arrestaron a Parnell y que va a haber un juicio, al cual él sí va a acudir, ¿verdad? A dar su testimonio. Pues en este juicio, como en todos, Parnell tiene su abogado defensor. El abogado usó como defensa, por así decirlo, el argumento de que Steven no estaba secuestrado. Steven tenía toda la libertad para poderse ir cuando él quisiera. Él no estuvo en ningún momento estuvo bajo que estuviera restringido. Él iba a la escuela, él tenía libertad y él podía decirle a la gente que él se podía ir cuando él quisiera. Si él eligió quedarse viviendo con Parnell, fue decisión de Steven. En la otra parte había un psicólogo y ese psicólogo contradijo lo que él dijo y le dijo: sí, puede que el niño haya tenido la libertad de poderse ir cuando él quisiera, pero Parnell jugó con su mente, le lavó el cerebro diciéndole que sus padres no lo querían, que sus padres no podían darle de comer, ya no podían con los gastos y que le habían dado la de esta legal, como el poder legal de que él fuera el padre. Un niño de 7 años no tiene la capacidad de poder entender o pensar si es verdad o no es verdad. Era un niño. O sea que prácticamente él no podía tomar esas decisiones y lo que dijimos antes, en su cabeza de un niño de 7 años, él se preguntaba: ¿y a dónde me voy a ir? Mi familia ya no me quiere, no tengo un hogar, no tengo a nadie. Chiquito, indefenso, se quedó. Así es que lo que jugó Parnell con él fue un juego muy horrible psicológicamente. Gracias a Dios, el jurado escuchó y lo sentenciaron. Pero aquí viene una parte. Simplemente lo sentenciaron a 7 años de prisión. 7 años. De los cuales, como siempre, él se podía salir con la de él. De los cuales solo estuvo en cárcel 5 años. Y fue liberado gracias a que se comportaba muy bien en prisión. O sea que solo 5 años y después lo liberaron por buen comportamiento. Murphy, el que le ayudó a agarrar el niño ese día, el que pasó los panfletos, él fue sentenciado a 2 años de cárcel. Bárbara nunca fue sentenciada, nunca fue condenada, ya que ella siempre negó haber sabido que Steven, estaba viviendo con Parnell en contra de su voluntad. Ella negó saber que él era abusado, que él había sido capturado. Ella dijo que jamás le cruzó la mente eso, así es que no la condenaron. Y el niño que ayudó, que le dieron dinero para poder capturar a Timothy White, fue condenado también y mandado a una prisión de juveniles. Ahí estuvo él por un tiempo. Sentencias muy cortas, pero bueno, al menos se hizo un poco de justicia. Regresando a Steven salió del jurado, siguió con su vida, claramente seguían todos los medios de televisión, lo empezaron a acosar, fue una cosa que para él empezó a convertirse en demasiado porque él había pasado 7 años de su vida capturado con una persona que él no quería estar, pasando día a día abusos íntimos donde él no quería ser partícipe. Y ahora que por fin había sido liberado de eso, toda la prensa, todos
las televisoras querían escuchar su historia. Él dio entrevistas, pero en esas entrevistas él no dijo toda la verdad, por así decirlo, no escondió algunas cosas que a él todavía le dolían, y que a él le preguntaban si Parnell lo había abusado íntimamente, a lo que él siempre lo negó. Él siempre dijo que no. Entonces por mucho tiempo la prensa especulaba cuál había sido el propósito de Parnell de agarrar a un niño, o en esta ocasión 2 niños, si no los maltrataba. Cuando se termina el juicio, o mientras estaba el juicio, obviamente hubo pruebas, hubo que sacar acusaciones y cosas para que pudieran condenar a Parnell. Y se destapó esta noticia de que efectivamente Parnell había abusado íntimamente de Steven, lo cual ocasionó que cuando él regresara a la escuela, los niños de la escuela se burlaran de él. Empezaron a hacer bromas de muy mal gusto y comentarios también. Comentarios como decir que a él le gustaba que le hicieran esas cosas, que él disfrutaba que tuvieran intimidad con él, cosas que para él empezó a convertirse en demasiado. Durante su tiempo en high school y durante ese tiempo de bullying, conoció a una muchacha, Lori McDonald. Ella hizo que la situación en high school no fuera tan devastadora. Seguía siendo devastadora y le dolía bastante porque el trauma que él pasó por todos esos 7 años, por todo el juicio, por todas las entrevistas. Imagínense contar algo o que te cuestionen de absolutamente todo lo que viviste. Ha de ser muy fuerte para un niño. O sea, ya era un jovencito, pero de todas maneras, joven. Así es que él decide dejar la escuela. Él ya no quiere seguir en la escuela porque ya no quiere seguir sufriendo ese abuso. Las cosas en la casa no mejoran tampoco. Al principio sí fue muy bonito reencontrarse, abrazarse, ver a sus hermanos, que le contaran todas las historias que pasaron mientras él estuvo ausente en esos 7 años. Fue bonito ver fotografías, que les contaran todo, pero cuando toda la rutina empezó, se dieron cuenta que Steven venía con malos hábitos, los malos hábitos de fumar, los malos hábitos de tomar, y que consumía algunas otras sustancias no muy legales, a lo cual los padres lo permitían, pero después como que ya no les estaba gustando tanto. O sea, ellos entendían que él había pasado por cosas muy fuertes y por eso como que al principio lo dejaban, pero después empezaron a tener reglas como cualquier otra casa, como cualquier hogar. Tenemos reglas, no vivimos así como animalitos, ¿verdad? Haciendo lo que queremos. Y eso a él le causó un choque. De hecho, en una de las entrevistas ellos le llegaron a preguntar que se sentía regresar a su hogar, y él dijo que era algo bonito, que estaba muy feliz y todo, pero que era un poco diferente porque él estaba acostumbrado a que él era el único niño de la casa y que de repente llegó a una casa donde había 3 hermanas, un hermano, y que se sentía un poco como extraño, por así decirlo, un poco extraño en su propio hogar. Tanto llegaron los padres más que todo el padre, a cansarse de él, que empezaron a surgir unas discrepancias o diferencias entre la familia. La madre siempre abogó y habló con el esposo de decirle que su hijo iba a necesitar ayuda psicológica, alguien que lo ayudara a sanar todo el trauma de esos 7 años.
El padre dijo que no, que él no necesitaba ningún psicólogo ni ayuda de ningún tipo, que él iba a estar bien, que solo era cuestión de tiempo. A lo cual estuvo muy mal. No mejoró el niño, ¿cómo iba a mejorar él solo? Pero bueno, al no agarrar ayuda, se llega a su mayoría de edad y su padre lo saca de la casa. Se cansa de él, se cansa de sus actitudes, de sus malos hábitos y lo saca. El niño llegó a decir, bueno, no niño, el muchacho, Steven, llegó a decir que hubiera sido mejor que nunca se hubiera escapado, que hubiera sido mejor que nunca hubiera regresado a su casa para el bienestar de toda su familia. Así de triste y así de devastado estaba él. Tanta confusión que tenía en él, tanto dolor que traía. Fue difícil para él encontrarle rumbo a su nueva vida. Fue difícil para él volver a ajustarse a su nueva casa, a sus nuevas reglas, a lo que es normal. Fue muy difícil, así es que empezó como a caer en una depresión. Pero, gracias a Dios, conoce a una muchacha que le cambia la vida, que se llama Jody Edmondson. Jody y Steven se enamoran. Cuando Steven está a punto de cumplir sus 20 años, ellos deciden casarse. Ellos tienen 2 hermosos hijos, una niña que se llama Ashley y un niño que se llama Steven Jr. Él empieza a agarrar rumbo a su vida. Sus hijos le dan ilusión, les da una nueva vida, una nueva esperanza. Tiene una familia, se acercan programas de televisión que de verdad quieren contar el lado de su historia. No quieren especular, no quieren mentir y no quieren sacar algo que él no quiera contar. A él le agrada la propuesta. Él quiere contar su historia, él quiere contarlo, pero desde su perspectiva, sin especulaciones y sin mentiras. Así es que empiezan y hacen una miniserie que se llama I Believe My Name is Steven. Creo que mi nombre es Steven. Serie que fue muy exitosa. El día que esa historia, esa miniserie salió al aire, dicen que muchas familias en los Estados Unidos se sentaron como si fuera un Super Bowl a sentarse y prender los televisores y ver la miniserie. Fue tan bien hecha y tan bien escrita que le dio tanta felicidad a Steven. De hecho, él formó parte de un pequeño segmento de esa miniserie. Él era cuando en esa miniserie Steven regresa a casa a ver a su madre, a ver a su padre y cuando se abrazan y todo eso, él era uno de los policías ahí, se pueden ver en fotos, aquí voy a dejar la foto. Él es uno de los policías que está como que dejándolo pasar al niño, ¿verdad? Entonces él fue parte de su propia miniserie. Esa miniserie le ayudó a él a sanar un poco el mal trauma que él había pasado por esos años. O sea, no fue como lo que él necesitaba para liberarse y para cerrar ese pasado, ponerlo en un baúl y olvidarse de eso, como perdonar, dejar, liberar. Y de hecho esa miniserie está nominado a algunos premios, lo cual lo hace muy feliz. Steven también estaba trabajando con agencias que ayudan a encontrar niños perdidos. Él dio muchas conferencias, muchas pláticas para poder prevenir y hablar con los niños, para que los niños no confiaran en personas, para que no le pasara a otros niños. Él estaba practicando y estudiando para poder llegar a ser un policía y en sus tiempos, mientras se graduaba para ser policía y todo eso, él trabajaba para una pizzería. En esa pizzería él trabajaba y una de esas tardes cuando sale del trabajo, es un mayo de 1989. Él va
va manejando de regreso a su casa cuando tiene un accidente. Él iba manejando una motocicleta y como no llevaba casco, falleció debido a varias fracturas en su cabeza. Fallece y deja a sus 2 niños sin padre. Ashley para este entonces ya tenía 3 añitos y Steven tenía 2 añitos. A su funeral atienden más de 500 personas. Y una de las personas que atendió fue Timothy White. Timothy fue parte de la ceremonia. De hecho, él cargó la caja que llevaba los restos de Steven. Y fue enterrado en uno de los cementerios de esa ciudad, de la ciudad de Merced. Tristemente, muy triste, pero bueno. ¿Y qué pasó con Timothy? Ahora que regresamos a él. Timothy White fue un gran amigo de Steven. Siempre se mantuvo en comunicación con él, siempre estuvieron juntos, no juntos, pero con la comunicación abierta. De hecho, Timothy se inspiró tanto y le agradeció tanto lo que él hizo, lo que Steven hizo por él. Gracias a Steven, él tuvo una vida normal. Él se casó, él tuvo 2 niños. Él, después del fallecimiento de Steven, él hizo exactamente lo mismo. Él trabajó para una estación de policía. De hecho, fue el jefe de policías del condado de Los Ángeles, uno de los condados de Los Ángeles. Él también daba pláticas para prevenir y ayudar a encontrar a niños desaparecidos. Él tuvo esa hermosa amistad con él, que nunca se perdió a pesar de los años. Y gracias a Steven, él se motivó y fue su motivación, su inspiración para un poco seguir los pasos y lograr los sueños que Steven tuvo, ¿verdad? Porque pues él sí logró entrar a la policía, logró ser jefe de policía y siguió dando pláticas para prevención y poder encontrar a niños que están perdidos. Pero desgraciadamente él fallece a la edad de 35 años por una embolia pulmonar. Así es que Timothy también fallece y todos se preguntarán, ¿y qué pasó con Parnell? Bueno, Parnell sigue vivo, seguía vivo en esa época cuando fallecieron los 2. Y nunca se le quitó no sé ni cómo decir eso, lo desgraciado. Él a la edad ya mayor, a la edad de 72 años de edad, le pide a una enfermera que si le ayuda a secuestrar a un niño. Le ofrece $500. La enfermera dice que no y va y lo reporta a la policía. Se hace un nuevo juicio. En este juicio todavía estaba vivo Timothy. En este juicio aparece Timothy y da su testimonio de lo que él recuerda que vivió. Y gracias a su testimonio y a muchas otras pruebas que pudieron utilizar de cuando Steven estaba vivo y que se quedaron ahí, lo pudieron condenar esta vez a 25 años de cárcel. Él entra a la cárcel, pero dura menos de 4 años. ¿Por qué? Porque fallece. Fallece de causas naturales. Fallece y ahí fue
cómo terminó la historia de Parnell. Una historia que es demasiado dolorosa, porque todos fallecieron muy jóvenes, excepto Parnell. Él sí tuvo el lujo de vivir años y años y años. Pero bueno, en 2010 hicieron una estatua en recordatorio de Timothy y Steven. Y en esa estatua, voy a poner una imagen aquí, en esa estatua se ve como Timothy y Steven se están agarrando las manos, como están caminando hacia la libertad. Y es un recordatorio para que recuerden que él escapó de su secuestrador y que fue tan heroico, tan fuerte, y fue, lo que le dio la fuerza para escapar fue Timothy. Fue todo un héroe, porque gracias a él Parnell nunca tocó a Timothy. Él sacó y liberó a ese niño antes de que la situación llegara más. Y también esa estatua es un recordatorio para muchos que todavía hay niños perdidos, que hay muchísimos niños perdidos, y que todos tenemos que poner un granito de arena para que esos niños sean encontrados y sean regresados a sus hogares, para que nunca terminen la búsqueda, para que muchos niños regresen a casa y tengan el privilegio de volver a ver a sus familias, a sus madres, a sus padres, a sus hermanos, y vuelvan sanos y salvos. Esa estatua está en un parque en la ciudad de Merced. Y bueno, pues esta fue la historia que investigué y que me pareció me dejó sin palabras. Como les dije, esta es la primera historia de esta familia. Por favor, no busquen. La siguiente semana les voy a contar la siguiente historia de esta familia. Es una parte 2. Y antes de despedirme, antes de decirles que gracias por escucharme y por estar aquí, les quisiera recordar a todos ustedes que, así como esa estatua lo dice, hay demasiados niños perdidos en este preciso momento. Es muy importante que cuando vayan a tiendas vean, deténganse, aunque sea un segundito, 2 segundos, a ver los carteles de niños perdidos. Vean las caritas de los niños que están ahí. Vean, porque ahora con tanta tecnología que tenemos, con tantas redes sociales que llegan a todos lados, a lo mejor podemos reconocer una carita, a lo mejor podemos ver a un niño por ahí, a lo mejor tenemos que estar alertas de situaciones, si un niño se ve incómodo, si un niño no se ve normal, si hay algo alarmante. Es bueno reportarlo, es bueno dar tips a los policías, y son anónimos también. Ustedes pueden llamar y ahí tienen las líneas para que ustedes puedan llamar y dar tips, y se empiece una investigación para que podamos encontrar más niños y tengan, como dijo esa estatua, la oportunidad de que más niños regresen a sus casas y que regresen a ver a sus familias y a sus padres y a sus madres. Y con esto también les quiero compartir, ya sé que esto ya está muy largo, pero la razón que también quiero compartir esta historia con ustedes es para que si tú tienes un hijo pequeño, una niña pequeña, pon mucha atención a tu niño, cuida mucho a tu niño. Ahora con tantas aplicaciones es bueno que los rastreemos, que estemos viendo dónde están, a dónde fueron, con quién están. Es muy bueno para que ya no haya más niños perdidos, para que ya disminuya un poco el número. Y la pequeña historia que quería compartir es que cuando yo estaba pequeña, yo tendría unos, no sé, 7, 8 años, no recuerdo, la verdad, estaba muy, muy pequeña. Yo tenía un padrastro, y ese padrastro, en esas épocas no había internet como ahora, no había
O sea, sí había televisión, sí había noticias, pero no había internet como ahora, y a esa persona, a mi padrastro, le gustaba mucho leer el periódico. Todas las tardes me mandaba a comprarle su periódico. El puestecito de revistas estaba atrasito, hace cuenta, aquí está la casa y atrasito, no tenía que cruzar calle, era un terrenito baldío, atrás de mi casa estaba el puesto de revistas. Todas las tardes me mandaba a ver por mi periódico. En esa ocasión yo fui como todos los días y vi a un viejito tipo Parnell, un viejito, no sé, unos 70, 80 años, no sé. Y el señor se veía cansado, se veía hasta como sudado, como cuando te falta la respiración. Y recuerdo que me dijo, ¿a dónde vas? Y yo le dije, aquí voy al puestecito de revistas, voy a ir a comprarle el periódico a mi papá. Y me dijo, oh, ok, ¿y vas a regresar por este camino? Sí, yo voy a regresar, nomás voy y compro el periódico y ahorita regreso por este mismo camino. Ah, ok, aquí te espero. Me acuerdo que se sentó en una piedra que estaba grandecita, se sentó ahí. Voy, compro el periódico y me regreso, pues era el camino. Me regreso y este hombre me agarra y me empieza a besar y me empieza a tocar y yo empiezo a gritar y empiezo a llorar y empiezo a patalear y no me suelta, me agarra con una fuerza. Gracias a Dios santísimo, el que era mi padrastro notó que no llegaba a tiempo, que ya me había tardado más del tiempo que me tardaba usualmente para recoger el periódico. Se asoma a la callecita y ve a este tipo agarrándome. Él entra a una furia terrible, le empieza a gritar cosas. El señor me suelta y me dice, métete a la casa, métete. Él estaba furioso, me meto a la casa, llego con mi mami y la abrazo y lloro y le cuento a mi mamá lo que me acaba, ya se va a salir lo que me acaba de pasar. Fue la última vez que fui por un periódico. Así es que ustedes, si tienen niños chiquitos, díganles que no le digan a los desconocidos, aunque se vean viejitos y buena gente, no les digan a dónde van, no les digan dónde viven y no les den detalles de absolutamente nada, porque la prevención es clave. Es bueno educar a nuestros niños, es bueno decirles que no todas las personas son buenas, es bueno enseñarles a desconfiar, y más con estas redes sociales que también ya no sabemos quién está del otro lado de la pantalla. Es muy bueno alertar a nuestros niños, hay que cuidarlos, hay que protegerlos, hay que evitar que personas psicópatas, este sí es un psicópata diagnosticado, para personas psicópatas como este hombre, no nos toquen a los niños. Una vez más, no se los lleven y no le hagan pasar lo que le hicieron a Steven por 7 años. Así es que pues muchísimas gracias por escuchar Historias con Té de Jazmín. Muchísimas gracias por escuchar esta historia. Y por favor no se pierdan la próxima semana la segunda parte de esta historia, que también es muy interesante. Y nos vemos. Muchísimas gracias. Bye.